Correcto. Buenas tardes con todos, siendo las 3 de la tarde del día 13 de noviembre del año 2024, se hace presente José Antonio Guayamarín a fin de llevar a cabo la audiencia de juicio oral, lectura de sentencia en el expediente número 8110-2023-5. Proceso que se le sigue a las personas de Andrés Felipe Guarín Trujillo y Edgar Steven Bocanegra Valencia, ambos de nacionalidad colombiana, a quienes se los acusa por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Vamos a solicitar la acreditación de las partes. Ministerio Público. Buenas tardes, señor. Buenas tardes con los presentes. Mi nombre es Emérita Reyes Murillo, fiscal provincial del segundo despacho, segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Lima Norte, cito en Girón Faustino Maldonado 253, Los Olivos. Cuento con casilla electrónica 94924. Gracias, señor. Correcto. Se está conectando el usuario Andrés Guarín. Su nombre, por favor, y su DNI. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Guarín Trujillo. Carnet de extranjería 0055888664. Correcto. Gracias. ¿Su abogado se va a conectar o no se va a conectar, señor? Sí, señor, ya se va a conectar. Ya le compartí el link nuevamente. Correcto. Independientemente de ello, de conformidad con el artículo 396, inciso 2, la sentencia se dictará con los que comparezcan, teniendo en cuenta además de que han sido notificados todas las partes procesales. Vamos a leer entonces la sentencia. Sentencia de primera instancia, resolución número 3, Independencia, 13 de noviembre del año 2024. Vistos y oídos con el desarrollo del juicio oral llevado a cabo por el quinto juzgado unipersonal de Independencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se procede a dictar sentencia bajo los siguientes términos. 1. Parte exclusiva. Sujetos procesales concurrieron al juzgamiento la representante del Ministerio Público, los acusados y su defensor privado. No ha concurrido la representante de la Procuraduría del Ministerio del Interior, pese a estar válidamente notificada. Dato de identificación de los acusados: de Andrés Felipe Guarín Trujillo, con carnet de extranjería 0055888664, natural de Antioquia, Colombia. También Edgar Steven Bocanegra Valencia, con carnet de extranjería 00600743, de nacionalidad colombiana. Instalación de juicio oral. Con fecha 28 de octubre del 2024 se instaló la audiencia de juicio oral, procediendo a las partes procesales a realizar sus alegatos de apertura, informando a los acusados de sus derechos, quienes luego de haberles preguntado sobre su responsabilidad penal, dijeron no aceptar los hechos imputados por el Ministerio Público, ni la pena ni la reparación civil. Siendo así, se ha continuado con el juicio, no ofreciendo nueva prueba ni fiscalía ni defensa de los acusados. Luego se preguntó a los acusados si deseaban declarar, respondiendo que declararán al final del debate probatorio. Posteriormente se ha procedido con el debate probatorio, actuando órganos de prueba y documentales ofrecidos por el Ministerio Público. Estas sesiones se realizaron el 8 y 11 de noviembre de 2024, fecha esta última donde se realizaron los alegatos finales. Se declaró cerrado el juicio en la audiencia del 11 de noviembre de 2024 y luego de deliberar se procedió a dictar el texto íntegro de la presente sentencia en la audiencia del 13 de noviembre del 2024. 1.3. Hechos precedentes, concomitantes y posteriores que ya están redactadas en la sentencia y que se van a poner a conocimiento de las partes en el día. 1.4. Los alegatos preliminares de la Fiscalía, como también de la defensa de los acusados. La posición de los acusados frente a la imputación es no aceptar responsabilidad, nueva prueba ninguna, actividad probatoria en juicio. Declararon los acusados Andrés Felipe Guarín Trujillo en la audiencia del 8 de noviembre de 2024. Declararon también los siguientes testigos. Johan Eduard Espinalugo, quien es el agraviado, quien denunciaba presuntos actos de extorsión. También ha declarado el efectivo policial Valdés Quispe Miguel Ángel. También ha declarado el efectivo policial Maldonado Araníbar René Martín. Ha declarado también
O se han actuado también documentales, como son el oficio de SUCAME, tarjeta de identificación AFI, certificado de antecedentes penales de ambos acusados, el acta de intervención policial, el acta de registro personal y el informe pericial de operatividad de arma de fuego. Que, por cierto, estos documentales no han sido observadas por la defensa de los acusados para su actuación. Prueba documental admitida de la defensa, ninguna. Alegatos finales de la Fiscalía como también de la defensa del acusado, y finalmente ambos acusados ejercieron su autodefensa. Segundo, parte considerativa. Se describe el tipo penal, artículo 279G del Código Penal. Se hace un desarrollo en el 2.2 de los aspectos generales del tipo penal, aspecto objetivo y subjetivo. 2.3 se hace un desarrollo de lo que es la presunción de inocencia y calidad de prueba. Y a partir del 2.4 inicia la valoración probatoria, específicamente motivación de las decisiones judiciales. Y 2.5 la valoración probatoria propiamente dicho. 2.6 hechos no cuestionados. No ha sido controvertido que las armas y la munición se encontraban operativas. No ha sido controvertido que a los dos acusados se los ha vinculado con un arma de fuego y con una munición. No es controvertido que ambos acusados no tienen licencia de arma de fuego autorizado por SUCAME. No es controvertido que ambos acusados son de nacionalidad colombiana. No es controvertido que ambos acusados se encargaban de prestar dinero a diferentes personas. No es controvertido que el acusado Andrés Felipe Guarín Trujillo prestaba dinero a Johan Eduard Espinal Hugo, agraviado, y no es controvertido que el acusado Edgar Steven Bocanegra Valencia también se dedicaba al préstamo de dinero. 2.7. Puntos de controversia a ser dilucidados luego del debate probatorio. Primero, determinar si la posesión de arma de fuego de los acusados proviene de un comportamiento doloso de los mismos o por el contrario deriva del sembrado realizado por efectivos policiales. En caso se acredite que los acusados se encontraban en posesión dolosa del revólver y munición, determinar si ese comportamiento es suficiente para encuadrarlo en el delito de tenencia ilegal compartida. Determinar también, independientemente de la responsabilidad penal, si los acusados deben pagar una reparación civil a favor del Estado. 2.8. Valoración individual. El artículo 393, inciso 2, señala que el juez penal, para la apreciación de las pruebas, procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. Así, en el ítem 1.6 hemos descrito de manera detallada e individualizada las pruebas actuadas en juicio, describiendo todo lo que declararon los testigos, así como el aporte probatorio de cada documental ofrecida por las partes. Sin embargo, respecto a lo alegado en los alegatos de apertura por el abogado de los acusados, debemos indicar que dicha defensa ha planteado una tesis afirmativa, alternativa. Indica que esa arma de fuego y munición encontrada a sus patrocinados es producto de un sembrado por parte de los efectivos policiales que se encuentren recluidos en un penal por los mismos hechos de sembrado de pruebas. Si la defensa afirma algo, significa que para beneficiarse del amparo de dicha afirmación ya asume una carga en la alegación, por lo que se encuentra obligado a probarlo, conforme lo ha reconocido ampliamente la Corte Suprema en sendos pronunciamientos, como por ejemplo la Casación 750-2022 Lambayeque, fundamento 6.5, donde se ha señalado que en el juzgamiento penal se parte de los principios acusatorios, cuyo monopolio lo ostenta el Ministerio Público, y presunción de inocencia, como regla de prueba, por el cual la carga probatoria es de cargo de la Fiscalía. Por lo tanto, la defensa no tiene ninguna obligación probática, incluso no necesita corroborar con la investigación ni con el juzgamiento, derecho a no incriminarse, a guardar silencio, a ejercitar una defensa no activa, por lo tanto a no colaborar para ser hallado culpable. A menos, dice la Corte Suprema, que ejercite su potestad de proponer una hipótesis diferente a la acusación, ejercicio de defensa activo. No solo su negación, sino una coartada de exculpación, exculpa hipótesis, en cuyo caso aparece la carga de alegación, dimensión del onus probandi como condición procesal en propio beneficio. En el mismo sentido se ha pronunciado la Casación 353-2011 Arequipa y Casación 1351-2019. Entonces, corresponde, en primer lugar, analizar si cada una de las proposiciones planteadas por la defensa han sido acreditadas. De no acreditarlas, eso no significa que automáticamente se tenga que condenar a los acusados. Para ello necesitamos ir al otro lado de la orilla, es decir, tenemos que conocer también si el Ministerio Público ha logrado, con las pruebas actuadas,
desvirtuar la presunción de inocencia de ambos acusados. La defensa indica que de ninguna manera se pudo acreditar el delito de extorsión, pero el daño estaba hecho y se formalizó y se pidió prisión contra mis defendidos por supuesto delito de tenencia de armas. Eso es lo que la defensa ha indicado en su alegato de apertura. El juzgador indica lo siguiente: el hecho de que no se acredite que los acusados han cometido el delito de extorsión, eso no significa que no hayan estado en posesión dolosa de un arma de fuego y una munición. El delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones es un delito de peligro abstracto que no requiere lesión alguna. Asimismo, es un delito de mera actividad que no necesita ningún resultado. Por ello que es irrelevante para el suscrito que hayan o no hayan extorsionado o que se haya acreditado dicho ilícito, lo que no significa que podamos advertir algunas circunstancias, lo que no significa que no podamos advertir algunas circunstancias que pueden dar contexto al hecho aquí analizado. Entonces, este argumento de la defensa se rechaza. La defensa también dijo en su alegato de apertura: los efectivos intervinientes hasta el momento de redactar las actas de intervención han incurrido en inconsistencias, cuyos argumentos fueron válidos para declarar infundada la prisión. El juzgador indica lo siguiente: que en este juicio no vamos a determinar la culpabilidad o inocencia por el hecho de que anteriormente se declaró infundado un pedido de prisión preventiva. En este juicio vamos a delimitar responsabilidad solo en base a los puntos controvertidos y pruebas actuadas. Por lo demás, dicha afirmación del abogado nada acredita el sembrado de un arma de fuego y una munición. Los efectivos, también dijo el abogado de los acusados, los efectivos intervinientes están purgando pena privativa de libertad por los mismos hechos que sembrado de pruebas a diferentes intervenidos. El abogado no ha acreditado con prueba objetiva que los efectivos se encuentran recluidos en el penal por este mismo hecho que venimos juzgando relacionado al sembrado del arma en contra de los hoy acusados. Los efectivos policiales concurrieron a declarar al juicio oral, pero no se ha conocido de su propia versión las razones de por qué se encuentran recluidos. La defensa no ha presentado ninguna prueba en ese sentido. Ahora, independientemente de que dichos efectivos se encuentren recluidos por algún ilícito, ello no significa que por dicha circunstancia su declaración no sea digna de crédito, ya que independientemente de que sea cierto de que se encuentran recluidos por haber sembrado pruebas en cualquier otro proceso, eso es un dato que en todo caso tendrá que analizarse a profundidad en aquellos procesos, a no ser que la defensa presente en este juicio pruebas adicionales que den cuenta directamente que esos mismos efectivos policiales han sembrado pruebas en este caso, lo cual no se ha evidenciado. Es más, cuando los efectivos policiales han declarado en juicio, la defensa de los acusados en ningún momento han realizado preguntas respecto a su condición carcelaria vinculada al sembrado de pruebas en este o en otro proceso. Pese a todo lo manifestado, resulta necesario que la versión de los efectivos policiales esté dotada de coherencia, solidez, fiabilidad, pero sobre todo que no esté agotada en su sola versión, sino en otras pruebas con datos objetivos. Lo que será analizado en la valoración conjunta. Por todo lo antes, la defensa no ha logrado acreditar que los efectivos policiales estén purgando condena por sembrado de pruebas. Se rechaza dicho argumento. Finalmente, la defensa también ha indicado: vamos a demostrar que luego de la intervención mis defendidos fueron conducidos a un vehículo policial. Uno de los efectivos subió a la moto y trasladó a la de Pinkley de Comas, y es ahí donde monta este hallazgo y ahí supuestamente se encuentra el arma en el compartimento. Es común que en la práctica policial muchas actas de intervención no se realicen en el lugar de los hechos y por obvias razones tengan que trasladarse a la unidad policial respectiva. Ahora, la defensa ha incidido en cuestionar la forma en que fue trasladada la moto lineal. Si bien no ha existido coherencia de la versión de los testigos, sobre todo de Espinal Hugo, presunto agraviado, y Maldonado Areníbal, policía, respecto al traslado de la moto, ya que uno indica que fue llevada manejada por el oficial Valdés y el otro indica que la moto lo llevaron en el patrullero, empero este aspecto considera el suscrito no es relevante, ya que lo cierto es que la moto lineal fue trasladada a la de Pinkley para continuar con las investigaciones. Si la defensa indica que en ese traslado, sea manejándolo o en la tolva de la camioneta o en la de Pinkley, se ha sembrado el arma, tendría que presentar alguna prueba que acredite dicha afirmación de manera certera, pero nada de eso se ha presentado en juicio.
Entonces se rechaza el argumento de la defensa del sembrado del arma mientras se trasladó la moto a la de Pinque. Al no haber sido acreditadas las proposiciones fácticas planteadas por la defensa de los acusados como carga de alegación respecto a que se le ha sembrado un revólver y munición, corresponde ahora determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía, carga de la prueba, son suficientes para acreditar el hecho delictivo de tenencia ilegal de armas y municiones. Así tenemos. Sobre la declaración de los acusados. Ambos acusados no negaron haber sido intervenidos por la Policía Nacional. El acusado Andrés Felipe Guarín Trujillo acepta la vinculación con el agraviado a quien le prestaba dinero. Por su parte, Edgar Steven Bocanegra Valencia, si bien indica que no conoce al agraviado, pero sí acepta haberse dedicado al préstamo de dinero, indicando que el día de los hechos acompañó a su amigo a cobrar deudas de un préstamo que le había hecho al señor. Ambos acusados indican y se ratifican en que el arma fue sembrada. Llama la atención que uno de los acusados, Bocanegra Valencia, haya brindado una información, según él, detallada de las circunstancias previas al presunto sembrado del arma, que se había realizado por represalias de un efectivo policial. Sin embargo, nada de eso ha sido explicado por el otro acusado, Andrés Felipe, pese a que se le dio la plena libertad para que exponga lo que crea conveniente antes de su interrogatorio. Ahora bien, independientemente de lo que hayan indicado ambos acusados, eso es insuficiente para dar por acreditada su versión. En todo caso, será con las demás pruebas en donde se tendrá que analizar la verdad de lo relatado. Ha concurrido a declarar Johan Eduard Espinal Lugo, agraviado por el delito de extorsión denunciado inicialmente. A este testigo no se le ha podido acreditar un vínculo de enemistad, odio u otro motivo subjetivo negativo en contra de los acusados como para dudar de su versión. Por lo menos la defensa no ha introducido ningún tipo de información al respecto. Por el contrario, su versión es lógica, es específica, no genérica ni imaginaria. Su relato es coherente con los hechos descritos por el Ministerio Público, pues ha explicado de manera circunstanciada la forma en que accedió al préstamo de dinero por ciudadanos colombianos y que en algún momento no pudo pagar y fue víctima de amenazas y malos tratos por dichos ciudadanos a tal punto que días antes había denunciado la rotura de los vidrios de su inmueble. Este testigo ha sido testigo presencial de lo ocurrido el 23 de noviembre de 2023 y declaró algo fundamental. Dijo, ellos se acercaron a la moto, registran en ese momento y se encuentran un arma. Y en la policía lo volvieron a registrar y ahí estaba el arma. Hay un compartimiento abajo del asiento. Dijo también que el efectivo que hizo la revisión de la moto fue Maldonado. Ellos estaban al frente de mi casa y la moto estaba a 8 metros más o menos. Cuando hubo la intervención en el frontis, abrieron el compartimiento y estaba el arma ahí. Y lo volvieron a cerrar el compartimiento y lo llevaron a la comisaría. Y ahí en la comisaría con los dos jóvenes lo volvieron a abrir. Yo veo un arma, no sé si es pistola o revólver, pero era medio plateado, medio plomo, algo así me recuerdo. Si bien el abogado del acusado trataba de desacreditar la versión del agraviado con lo que había declarado en la investigación, que por cierto no realizó una adecuada técnica ante declaraciones contradictorias, sin embargo, el agraviado fue consistente, precisando, en el momento de la intervención en su cuerpo no portaban nada, el arma estaba en la moto. Ellos no lo tenían en su poder. Este testigo también ha indicado que el arma era plateado, medio plomo, y si revisamos el acta de intervención policial, claramente se indica que el arma tiene características color plateado con negro, por lo que su versión no es distante a lo consignado en dicha acta de intervención, que por cierto fue firmada por este mismo testigo. Finalmente, indicar que el testigo en juicio dijo lo siguiente: yo he dicho que Jaime, refiriéndose a Andrés Guarín, nunca me ha tratado mal. Sin embargo, en el acta de intervención se ha consignado que el testigo ha reconocido a ambos ciudadanos colombianos como quienes lo vienen extorsionando con altas tasas de interés de un préstamo que habrían hecho. Situación esta que evidencia una contradicción, pero que es razonable ante hechos de gravedad y ante latente temor a represalias de las que puede ser víctima, pues si nunca hubiera habido amenazas, entonces no tendría por qué haber recurrido a la Policía Nacional para que le brinde apoyo inmediato. Ha declarado Valdés Quispe Ángel, efectivo policial que intervino en los hechos, a quien no se le ha podido acreditar un vínculo de enemistad, odio u otro motivo subjetivo negativo en contra del acusado como para dudar de su versión. Por lo menos la defensa no ha introducido ningún tipo de información al respecto. El Ministerio Público no ha logrado obtener información de viva voz del testigo,
pues él mismo se limitó a indicar que no recordaba el hecho, pero luego de ponerle la vista a su declaración, en el extremo que no recordaba, reiteró indicando: reconozco, me ratifico en el contenido, si me pudieran para explicar todo lo que sucedió, quizás caería en un error, equivocación o incongruencia. Me ratifico en mi declaración mostrada. No puedo narrar lo sucedido ese día porque no recuerdo exactamente. Sin perjuicio de ello, este testigo, ante el contrainterrogatorio del abogado, explicó claramente los procedimientos utilizados ante intervenciones de arma de fuego. El testigo también explicó que anteriormente ha realizado intervenciones de gota a gota. El testigo reconoció y se ratificó en el acta de intervención policial y acta de registro personal del 23 de noviembre del 2023. Dijo también razonablemente que no recordaba por el tiempo transcurrido y por haber hecho diversas intervenciones policiales, precisando: en común en esas intervenciones es la versión del agraviado en cuanto a la manera en que van a cobrarle préstamo gota a gota, donde ya ingresan a una violencia e intimidación con arma de fuego, otras agrediendo al deudor. Para el suscrito genera convicción las razones del testigo de no recordar cómo ocurrieron los hechos, no siendo su responsabilidad la negligencia de fiscalía de no utilizar adecuadamente las técnicas que la normatividad le otorga para recordar los aspectos más resaltantes de su versión. Ha concurrido a declarar también Maldonado Araníbar René Martín, otro efectivo policial, a quien no se le ha podido acreditar un vínculo de enemistad, odio u otro motivo subjetivo negativo en contra de los acusados. Por lo menos la defensa no ha introducido ningún tipo de información al respecto. Por el contrario, su versión es lógica, es específica, no genérica ni imaginaria. Su relato es coherente con los hechos descritos por el Ministerio Público, pues explicó la forma y circunstancias de cómo llegó a realizar la intervención, mencionando que todo nace por la denuncia del señor Espinal, que denunció que le habían roto la luna de su casa y lo extorsionaban porque le cobraban dinero, y que unos señores habían dejado una moto en una esquina en el frontis de su casa. Su versión es creíble y va de la mano con lo indicado por el testigo Espinal Hugo respecto a las amenazas y la intervención realizada. Ahora, si bien este testigo no ha sido preciso en indicar con claridad dónde le encontraron el arma, es decir, si fue en el frontis de la casa del agraviado o en la de Pingree, sin embargo, ello no significa que exista contradicción. Lo que evidenciamos es que ha existido un olvido por el transcurso del tiempo, ya que el efectivo policial durante su relato siempre hacía la predicción que lo que declaraba era en base a lo que recuerda la fecha, precisando incluso lo siguiente. Dijo: si no me equivoco, le hicimos el registro en el lugar, pero no recuerdo bien. No sé si le hicimos en el lugar el registro cuando íbamos con ellos a la de Pinkley. No recuerdo exactamente bien, pero sí recuerdo que era un señor que estaba siendo víctima de extorsión por el gota a gota. Luego, ante preguntas del abogado, el testigo precisó: sobre el registro en el lugar de la intervención, el registro se hizo en el lugar de los hechos. Que quede claro que lo dije antes de ver el registro personal. Después me mostraron y coincidía con lo que recordaba algo. Este efectivo policial se ha ratificado que todo ocurrió conforme a lo consignado en su acta de intervención, pues de cualquier forma el testigo indicó que el arma se encontraba dentro de uno de los compartimientos de la moto. Así, indicó que se realizó el registro del vehículo y se encontraba como una cajuela con un arma a los señores. Específicamente la moto tenía como una cajuela, tenía para meter una llavecita y era la misma llave que utilizaban para prender la moto y abrir el tanque. No recuerdo bien, pero algo así creo que es. Era un compartimiento dentro de la moto. Lo que concuerda perfectamente con lo indicado por el testigo Espinal Lugo. Al igual que lo indicado por el efectivo policial ISPE, este efectivo policial también manifestó que ha participado de una variedad de intervenciones relacionadas al gota a gota, indicando que lo común en estas intervenciones es encontrar arma de fuego, cartucho de dinamita, rompían las dunas, amedrentaban. El testigo reconoció y se ratificó en el acta de intervención policial y acta de registro personal del 23 de noviembre del 2023. No puede pretenderse que las declaraciones de los testigos sean una reproducción idéntica de lo plasmado en las actas de intervención, más aún si se tratan de hechos conocidos en fechas pasadas.
pues lo determinante es que la declaración sea sólida, fiable y no tenga contradicciones manifiestas en el núcleo central del hecho. En el caso en concreto, independientemente del cuestionamiento de que el arma no se encontró en un determinado lugar, sino que fue sembrado o que haya sido intervenido 3 personas, o que hayan intervenido 3 personas y no 2, o que la moto haya sido conducida manejando o encima de la camioneta, ello constituye solo circunstancias secundarias, ya que el hecho central y que no ha sido cuestionado es que dentro de un compartimento de la moto ha existido un arma de fuego con una munición. Los mismos acusados así también lo han reconocido. Claro está, con la precisión que eso lo observaron en la de Pinkley, según su versión. Además, esa moto lineal era conducida por Andrés Felipe Guarín Trujillo, quien le había prestado dinero al agraviado Espinal Lugo, y se encontraba como pasajero Edgar Steven Bocanegra Valencia, quien si bien no le había prestado dinero, pero sí indicó que a esa fecha se dedicaba a dicho rubro de prestar dinero. Además, este último acusado conocía los detalles de haber concurrido en la misma moto con su amigo, precisando en juicio que fueron para el cobro de un dinero al agraviado. Consecuentemente, el cuestionamiento de la defensa sobre la versión de los testigos no tiene mayor consistencia. Por lo tanto, la versión de todos los testigos tienen actitud suficiente para generar certeza en este juzgador de un hecho ilícito, consistente en la existencia de un arma de fuego en el dominio y posesión de los 2 acusados, quienes habían concurrido en la moto lineal de color rojo y negro al cobro de un préstamo de dinero realizado al señor John Espinal Lugo, siendo este último el que había denunciado previamente a la policía actos delincuenciales en su agravio. Así, este testigo había dicho claramente en juicio: cuando fui a hacer mi denuncia anteriormente por las roturas que hicieron de mis lunas en mi casa y el policía me dijo, cuando pase de nuevo me llamas, ese policía era Maldonado. A ver eso sentí miedo, al ver cómo me trató el miedo, y yo lo llamo al policía y me dijo, en 10 minutos estoy llegando, y nos encontramos y ellos llegaron 10 minutos antes que yo llegue. Esta versión es coherente con lo indicado por el efectivo policial Maldonado René Martín, quien dijo: momentos previos ha habido un señor agraviado que vino a denunciar a la de Pinkley supuestamente de que habían personas del gota a gota que hasta le habían roto la luna de su casa y lo extorsionaban con arma de fuego porque estaban cobrándole dinero, que eran del gota a gota. Entonces el señor nos llama y nos indica que unos señores habían dejado una moto en la esquina y se encontraban en el frontis de su casa cobrando, pero ya días antes le habían roto las lunas. Lo habían amenazado hasta de muerte porque lo obligaban a un pago de dinero que le habían aumentado con anterioridades, estaban subiendo intereses. Nos constituimos con el suboficial Valdés al lugar donde pudimos apreciar que habían 2 personas que se encontraban en el frontis, que eran 2 colombianos, creo que si no me equivoco. Intervenimos a ellos y el señor nos indica que su moto se encontraba un poco más allá. Respecto a las documentales, indicar que las mismas también han sido descritas en el ítem 1.6, sin embargo debemos precisar que las actas de intervención y el acta de registro personal obrante a folios 22 y 23 ha sido firmada por los efectivos policiales, así como por el testigo Espinal Lugo, reflejando claramente lo ocurrido el día 23 de noviembre del 2023 y sobre las cuales los efectivos policiales se han ratificado en relación a que se les encontró en la moto lineal en la cual se desplazaba un arma de fuego tipo revólver con su munición, exactamente en el compartimento ubicado debajo del asiento, que se abre con la llave del contacto de la moto abastecido con una munición, los cuales se encontraban operativos. Es más, ha existido una convención probatoria respecto a la operatividad del arma, conforme así se concluyó en el informe pericial 24699 del 24 de noviembre del 2023. Las demás pruebas tampoco han sido controvertidas porque la defensa de los acusados ha aceptado que sus patrocinados no tenían licencia para portar arma. También han reconocido ser de nacionalidad colombiana. Ha sido no controvertido la intervención policial, lo único que se ha controvertido es que ellos nunca portaban un arma de fuego en la moto lineal, aduciendo en todo momento haber sido sembrados, lo que hasta el momento no ha sido probado. El abogado ha cuestionado que el acta no fue elaborada en el lugar de los hechos.
al respecto indicar que en juicio los efectivos policiales se ratificaron en sus actas de intervención y precisaron que normalmente las actas se redactan en las comisarías por las circunstancias de los casos presentados y por la seguridad de los intervenidos y del personal policial. Una cosa es el lugar donde se realizó el registro y otra cosa distinta es el lugar de la elaboración de las actas policiales. Claramente, en el acta de intervención se aprecia que los efectivos policiales indicaron que las actas fueron culminadas en las instalaciones de la de Pinto y Comas, porque en el lugar de los hechos no cuenta con garantías de salvaguarda de la integridad física del personal ni de los intervenidos, toda vez que pulula gente de mal vivir y quienes intentaron obstruir o interferir en la intervención policial. Por lo que no advertimos irregularidad en su actuar. La Corte Suprema en la Casación 2975-2022 Ayacucho del 18 de agosto de 2023, fundamento 2.3, ha señalado que no es un requisito esencial que el acta se levante en el lugar del suceso. Existen muchos factores concretos que impedirían tal posibilidad. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema en la Casación 2752-2021 La Libertad, que señala que no está disciplinado y no puede estarlo que el acta necesariamente se levante en el mismo lugar del suceso en materia de intervención. Ello depende de las circunstancias del caso, número de policías, personas intervenidas, hora de la intervención, riesgos, etc. Es por ello que el acta de intervención y registro personal reflejan lo que ocurrió el día de los hechos, pues se intervino a los acusados Andrés Felipe Guarín Trujillo y Edgar Steven Bocanegra Valencia con pleno dominio de un vehículo menor dentro del cual se encontraba un arma de fuego y una munición. Las actas de intervención policial y el registro personal se tratan de diligencias bien realizadas y plenamente objetivas. Dan cuenta de la intervención policial, de un registro vehicular y de la existencia de los instrumentos del delito. Ha cumplido con las exigencias del ordenamiento jurídico procesal penal, el artículo 68 del Código Procesal Penal, inciso 1 y 2, así como el artículo 120, numerales 2 y 4. No apreciamos vulneración al contenido esencial de algún derecho fundamental de los acusados, pues ni siquiera la defensa ha presentado pruebas que determinen alguna ilegalidad en el contenido de las mismas, más que la simple versión de los acusados. Por lo que no existe sustento para excluir o no dar valor probatorio a dichas actas policiales, más aún si la de registro personal también ha sido firmada por el testigo Espinal Hugo, quien claramente en este juicio ser testigo presencial claramente ha testificado en este juicio, al ser testigo presencial, por haber visto a los efectivos policiales encontrar un arma de fuego dentro de la moto que conducían los acusados. Finalmente, se ha actuado los certificados de antecedentes penales que determinan que los mismos no tienen antecedentes penales y que servirá para determinar la pena a imponer en caso se determine su responsabilidad. Valoración conjunta. Luego de haber, 2.9, valoración conjunta. Luego de haber realizado un análisis integral de los hechos imputados, así como de las pruebas actuadas en el juicio oral, concluimos lo siguiente. Ha quedado acreditado que el acusado Andrés Felipe Guarín Trujillo y Edgar Steven Bocanegra Valencia, el día 23 de noviembre de 2023, se encontraban en las inmediaciones del inmueble del agraviado de Yojón Espinal Lugo, cobrando un dinero producto de un préstamo realizado por los mismos ciudadanos colombianos. Es un hecho evidente y no cuestionado de la presencia de los acusados en el lugar de los hechos en donde fueron intervenidos inicialmente. Ha quedado acreditado que los acusados fueron intervenidos por personal policial en posesión de un vehículo menor motolineal en el que se desplazaban. Ha quedado acreditado que en el interior de un compartimiento ubicado en el asiento de dicho vehículo existía un arma de fuego con una munición en perfecto estado de funcionamiento. Ambos acusados inciden en indicar que al momento de la intervención en los exteriores de la casa del señor Espinal, presunto agraviado por extorsión, los efectivos policiales nunca hicieron revisión ni nada por el estilo, o no la verificaron en el lugar de los hechos. Constituye atribución de la policía realizar diligencias urgentes e imprescindibles, que es lo que se denomina diligencias prevencionales, en que la policía actúa por propia iniciativa. Y en esta perspectiva, entre otras, los agentes policiales están autorizados para practicar el registro de personas, recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito y efectuar las incautaciones necesarias en caso de delitos flagrantes. Estas diligencias, por su propia naturaleza prevencional, no son diligencias realizadas por comisión, no requieren de la preceptiva intervención del Ministerio Público. Casación 2752, La Libertad, 2021, fundamento de derecho tercero. Siendo así, esta circunstancia alegada por los acusados no tiene mucha solidez, debido a que en las intervenciones policiales, in situ, conforme a las atribuciones descritas en el párrafo anterior, se realizan los registros inmediatos para determinar si están vinculados o en posesión de activos o bienes ilícitos, estando reconocida esta forma de actuar en el Manual de Procedimientos Operativos Policiales, aprobado por Resolución Directoral 30-2013 del 15 de enero de 2013, en cuya página 35 se señalan
todas las acciones que debe realizar un efectivo policial en las intervenciones policiales a sospechosos de la comisión de un delito, siendo una de ellas efectuar el registro preliminar, incautación de armas, evidencias incriminatorias y objetos de dudosa procedencia, procediendo luego a su detención de ser el caso. Por lo que no es creíble que en dicha intervención, en el lugar donde se encontraba la moto lineal, los efectivos policiales no hayan realizado el registro personal conforme se ha descrito claramente en las actas de intervención y registro personal y que han sido incluso suscritas por el testigo presencial Espinal Hugo, quien, como lo veremos posteriormente, ha declarado claramente que en ese momento de que la policía llegó a los exteriores de su inmueble, se le encontró a los intervenidos un arma de fuego. Otro dato relevante que denota que la versión de los acusados no es tan coherente, se da respecto a la forma en que los efectivos policiales acceden al registro del vehículo. Andrés Guarín Trujillo dice, en el momento como tal, llegó el agraviado, nos quitaron la llave y de una trasladaron la moto. Luego se le preguntó, en el lugar de la intervención, ¿cuál de los dos efectivos les pide la llave? Respondiendo Valdés. Es decir, este acusado dice por un lado que le quitaron la llave, pero luego dice que lo pide el efectivo policial Valdés. Por su parte, el acusado Edgar Steven Bocanegra Valencia dice, ¿quiénes de los efectivos policiales le solicitó la llave? No me acuerdo. Luego se le pregunta, en el lugar de la intervención, los policías exactamente qué hicieron con la moto. Ellos nos intervinieron, miran la moto, preguntan que si la moto es de nosotros, dicen que sí está en posesión de nosotros y piden la llave de contacto. Y ahí pasan los sucesos y nos llevan a la comisaría y nos trasladan a la de Pincle. Luego dice, Felipe, que manejaba la moto, les facilita. Como vemos, un acusado dice que le quitaron la llave, luego que le entregó a Valdés, para luego otro acusado decir que le solicitaron, y Felipe fue el que les facilitó. Esto es una muestra que su versión por sí sola no es creíble, y lo que está acreditado en el plenario es que los acusados fueron intervenidos con un arma de fuego, conforme lo han aceptado el efectivo policial Maldonado Araníbar, y donde incluso Johan Espinal Hugo, agraviado, ha reconocido haber visto que le encontraron un arma en los exteriores de su casa. Aunado a ello, el efectivo policial Valdés Quispe Miguel Ángel se ha ratificado y ha reconocido la firma y el contenido de lo consignado en las actas de intervención y registro personal. Que en la intervención hayan participado 2 o 3 policías, eso es irrelevante, pues en primer lugar no se ha acreditado que así sea, y en segundo lugar porque tanto en el acta de intervención como en el registro personal aparecen solo 2 efectivos. Y así lo ha referido el testigo Maldonado Araníbar, conjuntamente con el agraviado Espinal Hugo. El otro efectivo, Valdés Quispe, se ha ratificado sobre el contenido de sus actas. Sobre la existencia de alguna otra hipótesis de que las amenazas previas a la intervención hayan provenido de otras personas u otros préstamos, eso es parte de un argumento defensivo de los propios acusados. Si bien puede existir alguna otra hipótesis alternativa, la misma tendría que haber sido acreditada por la defensa, lo que no ha ocurrido en el caso en concreto, pues en juicio no ha agotado o ha preguntado al agraviado si solo prestaba dinero a Andrés Felipe Guarín u a otras personas. De su versión de Espinal Lugo se advierte que la única hipótesis consistente es que prestaba dinero únicamente a una persona que conoció con el nombre de Jaime y que se trataba de Andrés Felipe Guarín Trujillo, situación no contradicha por esta última persona. Así las cosas, no se ha advertido en juicio que los préstamos se hayan realizado a otras personas, por lo que se da por descartado alguna otra hipótesis en ese sentido, más aún si el contexto de las amenazas o los malos tratos que recibía el agraviado no se han dado por otros préstamos, sino por la falta de pago que le hizo el acusado Andrés Guarín de nacionalidad colombiana. Claramente el testigo dijo, he trabajado con él, le pagué y me volvió a prestar. Último sufrí accidente y le mandé fotos del accidente y a raíz de eso es que me atrasé en los pagos. Después me llaman por teléfono y me pregunta el señor Jaime dónde me encuentro y me dijo que estoy trabajando y me pasa con el otro joven que me dijo que era supervisor. Él sí me trató mal, no lo voy a negar. Querían saber dónde estaba. Para eso yo ya había tenido atentados en mi domicilio que habían destrozado mis lunas y yo denuncié en la comisaría y pedí apoyo a la comisaría y la policía llegó en 10 minutos. Asimismo, cuando el juzgador le preguntó cómo eran los malos tratos, el agraviado dijo que pague toda la deuda. Eran palabras soeces. Ellos son colombianos. No hablan las mismas palabras de Perú. Me decían que le dé su dirección, parcero, porque esto no se queda así. Me pagas porque me pagas. La defensa durante el debate probatorio ha pretendido cuestionar que si la intervención fue por extorsión, entonces ¿por qué solo se los procesó por tenencia de arma de fuego? Este argumento no es de recibo, pues en el segundo párrafo del acta de intervención policial del 23 de noviembre de 2023 te indica claramente que todo deriva por la extorsión en agravio de Espinal Hugo.
En este juicio no se discute la responsabilidad penal de quienes realizaron las amenazas previas o los que rompieron las lunas, por lo que el hecho de que el agraviado no los haya reconocido, eso es irrelevante, por lo que ese argumento de los acusados no es de recibo. Sin embargo, no podemos ser indiferentes a dichas circunstancias preexistentes, según lo ha indicado el efectivo policial Maldonado, conforme a la misma línea referida por el agraviado Espinal Lugo. Pues al momento de ocurrido los hechos del 23 de noviembre, es claro que el arma de fuego incautado el día de los hechos no es ajeno al comportamiento que realizan este tipo de personas dedicadas al préstamo de dinero y cobro posterior, en donde se recurre al amedrentamiento a través de este tipo de armas ilícitas. Basta con apreciar la innumerable cantidad de informes político-criminales, análisis jurídicos, informes periodísticos para darnos cuenta de esta modalidad criminal. Todos los informes antes descritos, solo mencionados de manera referencial, dan cuenta que en estos préstamos gota a gota, cuando no se cumple con el pago del préstamo, incluidos los intereses, la respuesta inmediata para lograr el cobro efectivo es recurrir a coacciones, amenazas, actos de violencia, amedrentamiento o la propia muerte en contra de las personas que accedieron al crédito. Para el juzgador, por la forma en que se intervienen a personas relacionadas al préstamo gota a gota que normalmente se da en contextos derivados de la extorsión y que conforme lo han narrado los efectivos policiales, consideramos que el tipo de intervención realizada sigue el mismo modus operandi que el que se ha presentado en el caso concreto. Así tenemos, primero, ha existido un préstamo personal a favor de Espinal Lugo. Espinal Lugo no pudo pagar dicho préstamo. Espinal Lugo fue atacado en su inmueble al que le rompieron las lunas de su vivienda. Espinal Lugo denunció en la comisaría y la Policía Nacional en una práctica propia de su labor, brindó apoyo indicándole que ante otros hechos de similar naturaleza deben comunicarle directamente. Espinal Lugo fue contactado por el acusado Andrés Felipe Guarín para cobrarle lo que le debía. El acusado Andrés Guarín le exigía que el agraviado le diga su ubicación. En ese mismo momento, Espinal Lugo escucha la voz de otra persona a la que le habían pasado el celular, quien lo amedrentó diciéndole: me decían que le dé su dirección, parcero, porque esto no se queda así, así que me pagas porque me pagas. Luego de ese amedrentamiento aparecen los dos acusados en el inmueble del agraviado esperándole para cobrarle, habiendo llegado en una moto que es estacionada a unos metros. El agraviado Espinal Lugo, antes de concurrir a su inmueble, se comunica con la policía, quienes realizan la intervención en forma inmediata. Edgar Steven Bocanegra en juicio dijo: muchas veces por conchudez de pagar el préstamo se refugiaban en la policía. Esta cronología de hechos calza perfectamente en lo que criminológicamente se conoce como el gota a gota, y que normalmente deriva de actos de extorsión que lamentablemente muchas veces no pueden ser acreditados, pero no por la inoperancia de las autoridades del sistema de justicia, sino porque este tipo de criminales buscan los mecanismos perfectos para evitar ser detectados, siendo muchas veces insuficiente la sola versión del agraviado, que por cierto en el tiempo puede ir retractándose de lo que realmente ocurrió. Consecuentemente, se ha evidenciado que el motivo por el cual inicia esta intervención deriva de una denuncia de extorsión realizada por el agraviado Yohón, quien incluso en juicio claramente indicado: a raíz de eso es que me atrasé en los pagos. Después me llaman por teléfono y me pregunta el señor dónde me encuentro y le digo que estoy trabajando y me pasa con otro que era supervisor. Me trató mal y el señor se puso agresivo y querían saber mi ubicación. Le dije que estoy llegando, ellos son colombianos, no hablan las mismas palabras de Perú, me decían que le dé su dirección, parcero, porque esto no se queda así. Me pagas porque me pagas. Sobre el conocimiento. Un tema debatible es cómo acreditar en el sujeto agente que conocía o podía presumir con un alto grado de probabilidad del origen ilícito de estas armas. Es lo que en doctrina se conoce como el dolus ex re, que fue definida en 1825 por von Weber, que establece que aquel dolo delictivo que sin que el delincuente mismo lo reconozca y sin que sea necesaria una confesión ya puede deducirse de la forma segura a partir de la clase y el modo de comisión del delito. Esto se ha ratificado en la casación 714-2021, que señala que el dolo materialmente no se prueba, sino que se infiere. En la misma línea, el recurso de nulidad 1055-2018 nacional, que ha establecido que el dolo se imputa a través de los elementos externos de la forma y circunstancias de la actuación de los agentes delictivos y según máximas de la experiencia. En el caso en concreto,
Si el acusado Andrés Guarín Trujillo le presta dinero al agraviado, luego llama a cobrarle con insistencia, a tal punto de querer saber su ubicación y en forma inmediata en esa misma llamada le pasa a otra persona para que le realicen las amenazas, es evidente que todas esas amenazas venían de ese entorno y es evidente que conocía de las amenazas que realizaban al agraviado. Por su parte, el acusado Edgar Steven Bocanegra, al momento de brindar su declaración, ha indicado que conocía el motivo por el cual ha ido acompañando a su amigo Andrés y para lo cual se desplazaron en una moto lineal roja-negro, precisando que era para cobrar un dinero. Esto evidencia que este acusado también conocía de la forma y circunstancias de cómo estaban ocurriendo los hechos. Como vemos, evidencia una relación de detentación del arma de fuego y municiones y una disponibilidad potencial de las mismas por cualquiera de los dos sujetos que se encontraban desplazándose en el vehículo menor y sobre todo que a dicha fecha trabajaban prestando dinero a diferentes personas. Los acusados venían desplazándose en un vehículo menor dentro del cual se encontraba un arma de fuego con una munición completamente operativa. Se infiere el conocimiento de los acusados de que en dicho compartimiento debajo del asiento del vehículo menor se encontraban dichos instrumentos del delito. Consecuentemente, el conocimiento pleno es manifiesto y la posesión del arma de fuego está suficientemente acreditado, configurando el comportamiento de ambos acusados en el delito de tenencia de arma de fuego y municiones. Al haber tenido dentro de un compartimento ubicado debajo del asiento de la moto lineal un revólver color plateado con mango color negro abastecida de una munición sin percutir en buen estado de funcionamiento, reprimiendo el solo hecho de su posesión sin que sea necesario haber puesto en peligro efectivo o lesionado el bien jurídico, pues su valoración político-criminal no se realiza en referencia a la afectación del objeto que representa el bien jurídico ni a su capacidad futura de vulnerarlo, sino sobre la afectación de las condiciones de disposición segura del mismo. 2.10. Juicio de subsunción. Hemos advertido que los acusados han realizado un comportamiento activo de tener dentro de su ámbito de protección un arma de fuego y municiones en perfecto estado de funcionamiento. No teniendo la autorización del organismo encargado de expedir los certificados respectivos para obtener un arma de fuego. Con este solo comportamiento se ha puesto en peligro bienes jurídicos. En mérito a lo antes expuesto, se concluye que los hechos descritos y probados se adecúan al tipo de tenencia de arma de fuego y municiones tipificado en el artículo 279G del Código Penal. No se ha presentado ninguna causa ni se ha planteado alguna causa de justificación. Los acusados son personas también con pleno ejercicio de su capacidad física y psíquica, no tienen limitaciones para comprender y asumir su responsabilidad por los actos que llevaron a cabo, conforme se desprende de sus condiciones personales y culturales, pues ambos tienen hijos, dicen trabajar en mudanzas y trabajo estético, respectivamente, con grado de instrucción secundaria. En el juicio oral no se ha determinado un factor interno o externo que haya afectado al momento de ocurrido los hechos su capacidad de comprensión. No se ha podido apreciar otras causas de inimputabilidad, error de provisión, error culturalmente condicionado, miedo insuperable o estado de necesidad disculpante. En suma, de las pruebas actuadas valoradas en conjunto confirman y respaldan la tesis incriminatoria, así como la materialidad del delito y la responsabilidad penal de los acusados Andrés Guarín Trujillo y Edgar Steven Bocanegra Valencia. 2.11. Determinación de la pena. La pena se determina teniendo en cuenta los principios de lesividad, culpabilidad, legalidad, proporcionalidad, como también la trascendencia del delito. En este sentido, para determinar la cuantía de la pena, se va a hacer un análisis en base al sistema de tercios. Y teniendo en cuenta de que, analizando las circunstancias agravantes o atenuantes, la pena se va a determinar dentro del tercio inferior de pena privativa de libertad, esto es entre 6 años a 7 años 4 meses, por la trascendencia del delito, la naturaleza de los hechos, sobre todo porque los acusados no cuentan con antecedentes penales. Ahora bien, para los efectos de determinar la pena concreta, también debemos tener en cuenta las condiciones personales de los acusados. Ellos actuaron en calidad de coautores al tener en su poder o al tener bajo su dominio potencial un arma de fuego y una munición operativas que ponen en peligro a la comunidad bajo un contexto de préstamo de dinero conocido como el gota a gota. Los acusados son personas adultas quienes no sufren de carencias sociales o de salud como causal para la comisión del hecho delictivo. Los acusados son personas con estudios secundarios, con hijos, dedicándose a labores que dan cuenta que son lo suficientemente necesarios para poder comprender sus acciones realizadas. Los acusados no han tratado de reparar voluntariamente el daño causado. Pero debe tenerse en cuenta además la forma en que se produjo el hecho, el contexto de la intervención policial, pero teniendo en cuenta que los acusados son agentes primarios, se va a imponer una pena más favorable, siendo esta la de 6 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva. No se observa en el caso en concreto otra circunstancia adicional que pueda modificar su responsabilidad penal.
Sobre la ejecución provisional de la sentencia efectiva, el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal señala que el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna restricción del artículo 288 del Código Procesal Penal. Es evidente que en este caso la defensa no estará conforme con la decisión relacionada a la condena en contra de sus patrocinados al haber alegado en todo momento el sembrado de un arma de fuego, por lo que en caso plantea recurso impugnatorio y mientras se resuelve el mismo corresponde suspender la ejecución provisional de la pena efectiva. Al respecto, resulta plausible la gravedad de los hechos sujetos de condena al haber sido encontrados con un arma de fuego y una munición, ambas en perfecto estado de funcionamiento. Sin embargo, debe valorarse también que los acusados, pese a ser de nacionalidad colombiana, han concurrido a la primera sesión de audiencia presencial, para la cual fueron citados, y luego a las continuas sesiones de juicio virtual. Aunado a ello, han tenido un comportamiento adecuado durante el desarrollo del juzgamiento y no se ha advertido que hayan adoptado una actitud procesal de riesgo para la continuidad del juicio, por lo que no advertimos un peligro de fuga de ambos acusados, siendo razonable suspender la ejecución provisional de la sentencia efectiva hasta que la Sala Penal de Apelaciones respectiva, en caso se interponga un recurso de apelación, emita decisión definitiva, debiendo los acusados no ausentarse de la localidad en donde reside sin autorización judicial y también comparecer mensualmente al juzgado a fin de informar y justificar sus actividades, conforme lo regula el artículo 288, inciso 2 del Código Procesal Penal. Este criterio se ha seguido en la misma línea de la casación 1897-2019, un caso La Libertad, caso Elidio Espinosa, sobre secuestro agravado y homicidio calificado, donde también se analizó el peligro procesal para suspender la ejecución provisional de la pena. 2.2. Determinación de la reparación civil. El Ministerio Público ha peticionado un pago de 1.000 soles de manera solidaria. Sabemos que el daño extrapatrimonial a favor del Estado es sumamente complejo de determinar. El Ministerio Público no ha ofrecido ni menos actuado medio probatorio alguno para que acredite el quantum del daño. El Ministerio Público se ha limitado únicamente a la presentación de las mismas documentales que han servido para acreditar su pretensión penal. Incluso al momento de realizar sus documentales, en ningún momento argumentó el Ministerio Público el aporte probatorio relacionado al daño extrapatrimonial. Ahora, no se requiere una fórmula exacta matemática para la imposición de un quantum del daño moral. Sin embargo, para determinar la responsabilidad civil, previamente hay que analizar si se cumplen los elementos de antijuricidad, daño causado, relación de causalidad y factores de atribución, situación que se ha configurado perfectamente en el caso en concreto, ya que se trata de una conducta que contraviene una norma prohibitiva, no poseer arma de fuego y munición sin autorización de la autoridad. Además, existe una afectación, daño a los legítimos intereses existenciales no patrimoniales de los ciudadanos. Se ha presentado también una relación de causalidad entre la posesión de municiones y el peligro potencial que existía en la sociedad. Finalmente, los acusados han actuado conociendo perfectamente que su comportamiento es ilícito al haber ejecutado una actividad riesgosa y peligrosa, poniendo en peligro a la sociedad, por lo que están perfectamente habilitados para atribuir el daño e imponer una reparación civil. Consideramos que por la gravedad del hecho, las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica, el impacto social del hecho ilícito, los riesgos que se asumían al tener en posesión el arma y la munición, corresponde imponer la reparación civil solicitada por el Ministerio Público. Esta es la suma de 1.000 soles a favor del Estado, representado por el Procurador del Sector Interior, y que será cancelada de manera solidaria. Inhabilitación. También, conforme al artículo 36 del Código Penal, que prevé la inhabilitación, señalando taxativamente los derechos que pueden ser objeto de inhabilitación. En consecuencia, el derecho comprendido por la inhabilitación ha de estar claramente relacionado con el delito cometido, conforme también al fundamento 8 del Acuerdo Plenario 2/2008. En el caso concreto, los agentes han cometido el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, delito que es de graves consecuencias sociales. Siendo así, corresponde por la aplicación para ambos acusados de la pena de inhabilitación por incapacidad definitiva, de conformidad con el artículo 36, numeral 6 del Código Penal, la misma que consiste en incapacidad definitiva para renovar u obtener licencia o certificación de autoridad competente para aportar o hacer uso de armas de fuego. Inhabilitación que regirá desde que quede consentida o ejecutoriada la presente resolución. De las causas procesales, en el presente caso, los acusados han ejercido una defensa legítima sin haber utilizado medios dilatorios innecesarios que pudiera afectar el normal desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional, por lo que en el presente caso no corresponde imponer costos procesales. Tercero, parte resolutiva. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 279G, primer párrafo del Código Penal, artículo 371 y siguientes del Código Procesal Penal y demás normas invocadas, el señor juez del quinto juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, administrando justicia en nombre de la Nación, falla. Primero, condenando al señor Andrés Felipe Guarín Trujillo, identificado con carnet de extranjería 0055886664 y demás datos consignados en esta causa, como coautor contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, ilícito previsto en el artículo 279G, primer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado. Segundo, condenando al señor Edgar Steven Bocanegra Valencia, identificado con carnet de extranjería 00607483 y demás datos considerados en esta causa, como coautor contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, ilícito previsto en el artículo 279G,
primer párrafo del Código Penal en agregado del Estado. Se impone al señor Andrés Felipe Guarín Trujillo y Edgar Steven Bocanegra Valencia la pena de 6 años de pena privativa de libertad efectiva. Se fija la reparación civil en la suma de 1.000 soles que será pagada a favor del Estado, Procuraduría del Sector Interior. Se inhabilita al sentenciado Andrés Felipe Guarín Trujillo y Edgar Steven Bocanegra Valencia para la incapacidad de obtener licencia para portar armas de fuego y municiones de conformidad con el artículo 36, numeral 6 del Código Penal. Dispongo que con sentido y justiciada que sea la presente sentencia se proceda con inscripción en el Registro Nacional de Condenas, remitiéndose los autos, la juez de investigación preparatoria y se archivan en el modo y forma de ley. Sin costas, dispongo que la sentencia se remita a los sujetos procesales en el día. Y también dispongo la expulsión del país de los sentenciados Andrés Felipe Guarín Trujillo y Edgar Steven Bocanegra Valencia una vez cumplida su condena. Suspéndase la ejecución provisional de la sentencia efectiva hasta que la sala de apelaciones correspondiente en caso se interponga recurso impugnatorio emita pronunciamiento definitivo, debiendo los acusados cumplir las siguientes reglas de conducta: no ausentarse de la localidad en donde residen sin autorización judicial y comparecer mensualmente al juzgado a fin de informar y justificar sus actividades conforme lo regula el artículo 288, inciso 2 del Código Procesal Penal. Con la sentencia, Ministerio Público. Conforme, señor. ¿Se encuentra presente el abogado de los acusados? Sí, señor magistrado. Interponemos recurso de apelación y lo sustentaremos en el plazo de ley, señor juez. Correcto, tenga su interpuesto, fundamentalo por escrito. Siendo las 3:51 de la tarde, se da por terminada la audiencia. Pueden retirarse. Gracias por haber concurrido. Hasta luego. Buenas tardes.